Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo que dedicas a ver este video y los demás videos que hay en mi canal, que hay cerca de 300, que están todos fundamentados en la historia verdadera, están fundamentados en datos, en hechos y en reflexiones racionales, porque reflexiones irracionales las puede hacer cualquiera. Estoy tratando de usar la lógica, el sentido común asentado sobre información sólida. Bien, siguiendo esta estrategia, este tipo de información que doy en mis videos, hoy te voy a traer algo que te va a ser de mucho interés. Mira, siempre, invariablemente, cuando los manipuladores de la historia hablan sobre el genocidio indígena en América, invariablemente, esto es, infalible, dicen, bueno, es que en los anglos lo hicieron mucho peor, porque exterminaron completamente a los pueblos originarios de Norteamérica y bueno, y si quedaron unos poquitos, pues los encerraron en reservaciones. Esto no falla. Y claro, lo triste es que nadie se ha tomado ni siquiera la más elemental molestia en hacer alguna clase de investigación, en decir, bueno, vamos a ver qué cifras hay, si esto es verdad, si esto no es verdad. Yo sí lo he hecho, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, hablando de los apaches, que últimamente han salido en mis videos más recientes, pues, por ejemplo, me he dado cuenta de que las estimaciones de la población de apaches durante la colonia española, que presuntamente estaban muy bien y que eran católicos y que estaban perfectamente integrados y que eran una maravilla, o sea que todo, y hablaban español, y bueno, los apaches tienen una relación extraordinaria con, según dicen estos mentirosos, tienen una relación extraordinaria con el Imperio Español. Pues en esos momentos las estimaciones dicen que había como unos 40.000 apaches. Imposible saber exactamente las cifras porque eran gente que no tenían asentamientos fijos, sino que eran nómadas y que tan pronto estaban en Arizona o estaban en Chihuahua o estaban en Texas o en Coahuila o en Nuevo México o en Dios sabe dónde, ¿no? Bueno, el caso es que las estimaciones dicen que había como 40.000. Claro, cuando tú hoy vas a ver el censo de los Estados Unidos, que si no me equivoco es un censo del año 2010, dice que hay 111.000 apaches. Entonces, bueno, ¿dónde está el exterminio de apaches? ¿No? Es decir, que me lo enseñen, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Porque parece que hay más, ¿no? A no ser que del año 2010 hasta la actualidad sí hayan acabado con todos ellos, ¿no? Bueno, alguno me dirá, bueno, pero sí, ya, de acuerdo, no, sí, pero ¿y las reservaciones? Bueno, sí, hay reservaciones, pero las reservaciones no son cárceles. O sea, hay apaches en reservaciones y se largan de la reservación cuando les da la gana y se van a donde quieren, y si quieren se pueden montar un negocio en la ciudad de Tucson, o si quieren se pueden agarrar un avión e irse a Nueva York y comprarse un departamento en Nueva York. Es decir, no me extrañaría nada que hubiera apaches en Nueva York, pero absolutamente estoy casi seguro que tiene que haber apaches en Nueva York. Entonces, las reservaciones no son cárceles, más bien las reservaciones son unos lugares privilegiados en donde se les da beneficios fiscales y se les da incluso beneficios legales y se les permite una cierta administración de justicia de acuerdo a sus propias normas. O sea, es un sistema pensado para que los que no quieran estar en contacto con la civilización occidental y quieran estar más inmersos en su cultura apache o navajo o kiowa o cherokee, lo hagan y ya está. Es decir, eso es todo, ¿no? Bien,
Pues entonces, como te decía, el tema de la población apache desmiente completamente esto, pero es que eso pasa con todas las poblaciones que quieras buscar, ¿no? Vas haciendo una lista y entonces, pues, venga, vamos buscando uno detrás de otro y resulta que, que los pueblos originarios, sí, algunos han desaparecido, ¿no? Como por ejemplo los mohicanos, que incluso hay una película que se titula El último mohicano, ¿no? Bien, pero esos son de periodos muy antiguos y de tribus que estaban más metidas en el este y que sufrieron además de ataques de los blancos, por supuesto, porque yo no estoy aquí para blanquear o defender o perfumar los genocidios que hayan hecho los anglos en Norteamérica, en absoluto. Es decir, hicieron horrores, hicieron barbaridades, desastres, cosas muy crueles, muy infames, por supuesto que las hicieron. Y además también ocurrió lo mismo que ocurrió en el Imperio Español, que muchos indígenas pues murieron masivamente por contagio de enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso así. Pero lo que no es verdad, lo que es falso de toda falsedad, es esa excusa tan propia de los manipuladores nacionalcatólicos de la historia que dicen, no, es que ellos lo hicieron peor. Es un truco bastante común que emplean que es el truco de decir, vamos a embarrarlo todo y entonces ya está. Entonces lo nuestro ya queda disimulado. Si echamos lodo a todo el mundo, todos somos iguales. Pues no somos iguales. Resulta que cuando te pones a estudiar las masacres, las matanzas, las batallas, las guerras de los anglos contra los pueblos originarios, ni color con lo que hicieron los españoles, pero ni color. Es decir, la salvajada del colonialismo español era absolutamente brutal, absolutamente. Por ejemplo, en el vídeo donde hablaba de Jerónimo, pues ya lo conté, Jerónimo tuvo suerte de que lo atraparon los gringos. Es que si a un tipo como Jerónimo lo atrapaban en el Imperio Español, lo despellejaban, lo descuartizaban, lo quemaban vivo, lo arrastraban por el suelo y mataban a toda su familia delante de él, como hicieron con muchos otros indígenas. No estoy inventando nada, si no van y le preguntan a Tupac Amaru II y muchos más, que no es el último, le pueden preguntar al Maya Canek, por decir, es decir, que suerte tuvo Jerónimo, que se rindió al ejército gringo, porque si hubiera sido sus antepasados los agarraban, y a los que agarraron los destrozaron, los torturaron y masacraron de las formas más espantosas y viles y cobardes. Con lo cual, pues me ratifico en lo que he venido diciendo constantemente. Y ojo, insisto una vez más, esto no es una defensa del genocidio que hayan hecho los anglos. No lo es en absoluto. Esto es simplemente decir que hayan hecho lo que hayan hecho los gringos, que no es justificable. Los hispanos lo hicieron 1000 veces peor, en número y en brutalidad, las dos cosas. También te he contado en el video que hay sobre Bernardo de Gálvez lo tremendo que fue para el propio Gálvez descubrir cómo cuando él era el gobernador de la Luisiana, descubrir cómo era la política de los franceses y de los británicos con respecto a los pueblos indígenas, y se dio cuenta de que era mucho mejor lo que estaban haciendo francos y británicos, e incluso le recomendó a su gobierno, digo, oye, tendríamos que hacer lo mismo que hacen estos, por lo menos aquí en la Luisiana, que es mucho mejor. ¿Cuál era la política española? Ya la sabemos. La política española era coger a estos pueblos, fueran nómadas, fueran lo que sea, les importaba un rábano todo, meterlos en pueblos, aunque fueran nómadas, les daba igual, todas sus costumbres, lo que sea, había que meterlos en pueblos a la fuerza si era necesario, ponerles una misión, ponerles unos soldados y entonces adoctrinarlos en el catolicismo y cambiarles todo, sus formas de vida, sus creencias, su todo. Era un destrozo sociocultural absolutamente tremendo, ¿no? que ocasionaba
rebeliones, alborotos, gente que se escapaba de las misiones, etcétera, etcétera. Y consistía también esencialmente en una falta de respeto absoluto hacia la dignidad y la libertad de los nativos. Claro, lo que se dio cuenta Bernardo de Gálvez, es decir, los franceses, sobre todo, también, o sea, no lo hacían porque eran buenos y generosos, lo hacían porque les venía bien, porque les convenía, porque se aprovechaban de eso. Utilizaban a los indígenas como aliados para pelear con el otro. Es decir, en Norteamérica estaban en conflicto dos imperios, que era el imperio británico y el imperio francés. Conflicto. Y entonces, pues claro, los británicos decían, si yo consigo que esta tribu esté de mi parte, pues mejor para mí. Y los franceses decían, si yo consigo que esa otra tribu esté de mi parte, mejor para mí. E incluso trataban de hacer que se cambiaran de lado, que si, oye, es que los iroqueses están con los franceses, bueno, vamos a ver si les ofrezco algo para que se cambien y estén conmigo. Es decir, era toda una política así de alianzas. No era solamente el canalla criminal de Hernán Cortés el que se le ocurrió lo de las alianzas de indígenas, ¿no? Es decir, que se creen que Cortés descubrió el agua tibia, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, la política de ingleses y franceses era de mucha utilidad para ellos, pero al mismo tiempo y de rebote tenía dos cosas. Una, que no estaban dedicados a fastidiar a los indígenas, es decir, que si los franceses habían hecho un pacto con la tribu X, oye, no estaban atosigándolos para que se hicieran cristianos, no estaban presionándolos, no estaban obligándolos a que vivieran en donde no querían, no estaban obligándoles a cambiar de costumbres, lo único que les decían era, oigan, seamos amigos, estén ustedes con nosotros y les daremos regalos, les daremos cosas, les daremos armas, les daremos, ¿qué es lo que quieren? A veces les daban cosas que no eran buenas, ¿sabes? Les daban sobre todo alcohol, por ejemplo. Muchas tribus quedaron muy alcoholizadas por esto, les daban alcohol y felices de que les dieran un cargamento de ron y se agarraban unas borracheras espectaculares, pero haciendo cosas buenas o cosas más criticables. El caso es que lo que trataban era de convencerlos, atraerlos, respetaban su libertad, respetaban su capacidad de tomar una decisión, de elegir lo que ellos querían más conveniente. Trataban de conquistarlos, de atraerlos, dándoles cosas que ellos querían o que les gustaban. Como digo, fueran convenientes o inconvenientes. Podría ser que les daban cosas inconvenientes como darles alcohol o darles armas para que mataran a otros indígenas. Pero también les daban herramientas, les daban instrumentos de hierro, les daban arados, les daban semillas, les daban telas, que las apreciaban mucho, o medicinas. Entonces, claro, esto es un planteamiento completamente distinto. Y Bernardo de Gálvez se dio cuenta, pues no tenía un pelo de tonto. Bueno, el caso es que te voy a poner, y esto me parece que es muy importante también de este vídeo, te voy a poner aquí abajo un enlace a un documento, que es un documento académico de la Universidad de Houston, que dice, vamos a hacer la contabilidad de los muertos, una estimación de las pérdidas de vidas de indígenas pues por culpa de las masacres europeas, ¿no? Y claro, es muy ambicioso, porque plantean, dice, desde 1492 hasta el presente. Vamos a ver, es una estimación, como ellos mismos dicen, o sea que no podemos... Pero es lo más serio, lo más académico, lo más riguroso que yo he leído hasta este momento. Habla de los brasileños, de los hispanos, de los anglos, de los franceses... Es valioso y es un documento que te puede servir de referencia y que sirve sobre todo para dejar al descubierto los embustes de estos manipuladores nacionalcatólicos fanáticos que tratan de cambiarnos la historia. El único inconveniente que tiene este documento es que está en inglés, pero es un inglés muy fácil de leer e insisto, te lo recomiendo y mucho. Por poquito que sepas de inglés lo vas a entender. Cifras. Muchas gracias por tu atención. Sé feliz y seguiremos hablando. Hasta pronto.